Buenos días, mi nombre es Jaciel y yo vengo a presentarles sobre los temas, el ADA 1, que trata sobre la, el primer hombre, las teorías del hombre, las tres teorías que nos enseñan en la escuela, las características básicas del ser humano en esos tiempos, o sea, de los mayas, y a qué se dedicaban en esos tiempos, tanto a la caza, a la pesca, etcétera. Y el Hada número 5 que trata sobre la información de los mayas. Tanto, tanto hablo del Chilambalam como el Popol Vuh. A continuación, los dejo con la siguiente explicación. Las teorías del origen del hombre americano eran tres principales: el origen múltiple del científico Rivert, el origen autóctono de Florentino Ameghino y el estrecho de Bering, que es el que más nos han enseñado en las escuelas, que está por los científicos de Alex Hirtlack y Samuel Foster Haven. Sus rasgos físicos de los humanos en esos tiempos eran hombres fornidos, piernas y brazos fuertes, color de piel, un blanco amarillento con cobrizo, frente amplia, pómulos salientes, nariz aguileña y barba escasa, cabello negro, grueso y lacio, ojos de pliegue mongólico y labios gruesos. Unas de sus características que hacían los humanos en esos tiempos: habitaban en cuevas y chozas provisionales, actividades como la caza, la pesca y la recolección, eran nómadas, usaban los pieles de los animales, que vivían en pequeños grupos, trabajaban la piedra y compartían lo que obtenían. Áreas culturales de América. Se utiliza el concepto de áreas culturales a las unidades geográficas de mediano tamaño, cuyos pueblos comparten rasgos o elementos culturales y sirve para clasificar, así como ubicar geográficamente los grupos tribales por toda América. Entre esas áreas se encuentran Aridoamérica, Oasisamérica, Mesoamérica. Aridoamérica. Se ubicaron California, Arizona, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. Su territorio árido hacía que fuera imposible sembrar. Los grupos que se asentaron ahí fueron nómadas y realizaban actividades como la caza, pesca y recolección. Se organizaban en tribus y clanes. Oasisamérica. Su ubicación era en el sur de Estados Unidos y norte de México. Sus grupos eran sedentarios y tenían influencia de Mesoamérica. Su actividad era el comercio de turquesa. Mesoamérica. Se ubicaron desde Sinaloa hasta Honduras. Sus grupos eran sedentarios. Su territorio tenía condiciones favorables. Realizaban actividades como la agricultura, ganadería, pesca y comercio. Su organización era política y social. Su religión era politeísta. Culturas mesoamericanas. Conocida también como América Media, es una gran área geográfica que incluye a varios pueblos, distintos entre sí pero con rasgos culturales comunes. Algunos de los pueblos más representativos son maya, azteca, olmeca, purépecha, zapoteca, mixteca, tarasca, chichimeca y totonacas, entre otras. La cultura maya. La historia de los mayas se divide en preclásico, clásico y posclásico. Abarcó 350.000 kilómetros y comprendía los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y parte de Tabasco, así como los países de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Su división geográfica era de tres partes: área meridional, la región alta o zona sur, área o zona central y área septentrional, la región o zona norte.
La historia de la cultura maya se divide en tres periodos distintos: el preclásico de 2000 a.C. al 250 después de Cristo, el clásico 250 después de Cristo al 1000 después de Cristo y el posclásico, que es de 1000 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Y cada uno tiene sus características. El preclásico tenía una gran influencia olmeca. Fue donde surgieron los primeros grupos sedentarios, apareció por primera vez la agricultura. Ya había sociedades más complejas donde había un líder, estaba la escritura y tenía una arquitectura monumental. En el clásico surgieron los estratos sociales, la formación de ciudades y estados, los especialistas como canteros, artesanos, escribas, etc. Y surgieron también las estelas mayas. En el posclásico hubo un gran aumento de población y una ampliación en el comercio marítimo de Tulum y Xelha. Hubo una mayor expansión del militarismo y surgieron las ciudades mayas de Uxmal, Kabab, Xayil y La Habana. Aunque también fue la decadencia de Chichén Itzá y el auge de Mayapán. Como en todas las sociedades, la maya también tenía sus clases sociales, y esta estaba dividida por 6 secciones. La primera era Halachwilik, después los sacerdotes, después los mercaderes, después los campesinos, los artesanos y hasta el último los esclavos. Primero estaba el Halachwilik, el más poderoso, estando en la punta de la clase social. Este era el que más conocimientos relativos tenía. Escribía códices y organizaba las ceremonias religiosas. Después le seguían los sacerdotes, que llevaban a cabo los discursos religiosos y considerados como adivinos, hechiceros y brujos. Después seguían los mercaderes. Estos eran el intermedio de la clase social. Eran importantes para la actividad económica y siendo estos también importantes para los jefes militares, ya que les brindaban información valiosa. Seguían los artesanos. Estos vivían afuera de las ciudades, siendo estos también obligados a pagar tributos y a trabajar para construir monumentos. Por último, estaban los esclavos. Eran prisioneros de guerra, criminales y tribunarios, obligados al trabajo forzado para cumplir sus años de sentencia. Y también algunos de ellos eran usados como sacrificios de sangre. Los mayas tenían una religión politeísta. Para ellos existía más de un dios y cada uno tenía su significado. El dios supremo de los mayas se llamaba Hanukkù y de ahí surgían los demás dioses. Entre los más conocidos estaban Kukulcán, dios del viento, Ixtap, diosa del suicidio, Chak, dios de la lluvia, Itzamná, señor de los cielos del día y la noche, Apuch, diosa de la muerte. La cosmovisión de los mayas que tenían del mundo era algo así. Para los mayas, la tierra se dividía en 3 planos: el mundo celeste, el mundo terrenal y el inframundo. Pensaban que la tierra era cuadrada y que estaba flotando en el agua, a veces vista como un cocodrilo o una tortuga, y en el centro se encontraba un gigantesco árbol sagrado, y que sus ramas llegaban al cielo y sus raíces al inframundo. Los mayas usaban distintos métodos para decorar y construir en sus tierras. La manera en la que los mayas hacían sus construcciones era usando distintos materiales fáciles de obtener en su territorio, como la madera, barro, piedra caliza, arenisca volcánica, etc. También hacían una mezcla llamada estuco, la cual era un tipo de cemento que usaban para pavimentar y ornamentar sus muros. También usaban una técnica de cubierta para construcciones, llamada bóveda falsa. Para sus esculturas usaban materiales como el barro, estuco, madera, piedra, hueso, jade y materiales semipreciosos. Usaban técnicas de relieve y de bulto redondo.
Y aquí es donde salen las estelas mayas, las cuales eran esculturas o tallados que contaban los hechos y hazañas más relevantes de uno de sus líderes o personajes importantes. Para pintar sus murales usaban pintura hecha con los materiales naturales de su región. Para ellos, la pintura tenía un valor simbólico y religioso. Usaban una técnica de pintura llamada templé o falso fresco, la cual consiste en primero hacer un bosquejo preliminar mayormente de color rojo o marrón, luego se llenaba de los colores definidos y para finalizar se repintaban los contornos. Y por último estaba la cerámica. Para los mayas la cerámica se utilizaba de acuerdo al estatus social. La cerámica decorada era solo para la nobleza, y algunas representaban los hechos más importantes de ese personaje. Los mayas tenían 3 calendarios muy importantes. El primero era el Hab, el segundo era el Solskin y el tercero era la rueda calendárica. El calendario ritual adivinatorio de 260 días, llamada Hab, estaba compuesta por 20 nombres y 13 números. El calendario solar o civil de 365 días, siendo esta la rueda sagrada Solskin, estaba compuesto por 18 meses o uniales de 20 días y un mes de 5 días llamado Uayeb. También estaba la rueda calendárica, una combinación del Solskin y del Hab. Era un ciclo de 52 años. En la rueda calendárica se utilizaban una unidad de tiempo que era Kim, un día, Uinal, 20 días, que significaban un mes, y Tun, que era un año, que eran 360 días. En la cultura maya existían 2 tipos de escrituras. La primera era el logograma, que representaba las palabras, y la segunda era signos fonéticos, que representaban las sílabas. Los mayas tenían un sistema numeral tanto posicional como vigesimal, y tenían 3 signos que representaban cada número. El primer símbolo era el punto, que equivalía a 1. El segundo era la barra, que equivalía a 5, y el caracol, que valía a 0. Las reglas de su numeración eran máximo 4 puntos, máximo 3 barras y la posición de menor a mayor. Tenía casilleros de múltiplos de 20, 400 y 8000. El aspecto físico de los mayas, en especial en los varones, era la deformación craneana, mutilación dentaria, perforación de la nariz u oreja, estrabismo, pintura corporal, complexión robusta, y la altura aproximada de los hombres era de 1.60 metros, mientras que el de las mujeres era de 1.50 metros. En las funerarias tenían 4 tipos de entierros. El entierro directo era en el que el cadáver se ponía en el suelo y se cubría con tierra. Era la alineación de piedras dispuestas de tal forma que el cuerpo se depositara en el espacio interior y se cubría con piedras planas simulando tapas, similar a lo que hoy es un ataúd. Los entierros en bajistas eran en barro. También estaban los incineramientos, que consistía en que las cenizas depositadas en urnas funerarias. También fue importante el juego de pelota, donde consiste en que una pelota de hule macizo se debe pasar por un lado a otro de la cancha a través de un aro sin que los jugadores puedan utilizar los pies y manos. Fuentes de información de la cultura maya. Las fuentes de la información de la cultura maya se subdividían en 2 subtítulos: los prehispánicos y los pohispánicos. Los prehispánicos se subdividían en los códices, que son escrituras que abarcan la historia maya. Son escrituras a lo largo del tiempo que se han conservado
que sirve para regresar en el tiempo para poder ver qué nuestros ancestros hicieron en el mundo. Y la otra parte son los monumentos de piedra, pinturas, murales y la cerámica. Los monumentos de piedra se pueden ver tanto en representación a los dioses o a los gobernantes en esos tiempos. Las pinturas eran para abarcar ciertos lugares de los castillos que abarcaban los gobernantes en esos tiempos para que se vea decorada y se vea bien vista la casa. Los murales es lo mismo que las pinturas y la cerámica es lo que se decoraba en los vasos de los gobernantes, que era la parte en la que solo los gobernantes podían tener decorado su vaso. Y del otro lado, los prehispánicos se subdividían en los textos sagrados y proféticos, que era lo que se dedicaban los mayas, que eran creyentes de muchos dioses, o sea, son politeístas. Los textos sagrados son textos que se encontraron antes y se fueron leyendo en esos tiempos. Y por el otro lado tenían el Chilam Balam y el Popol Vuh. El Chilam Balam se refiere a el Chilam Balam, el significado del nombre es al que es boca o al que profetiza. ¿Cuál era el contenido del Chilam Balam? Era un sacerdote que interpretaba textos antiguos y que relataba el Popol Vuh o el libro sagrado de los mayas quinches, las aventuras de dos jóvenes semidioses, Hunokpu y Xbulanque, en el que enfrentaban a ciertos personajes en esas historias. De los textos sagrados, quienes los redactaron o cuáles eran sus contenidos, siendo un poco más específicos, relataban sobre la distribución y el renacimiento de los inframundos así como de los cielos. El robo de la gran serpiente. Muchas gracias por habernos escuchado. Eso ha sido todo de nuestra parte. Nuestro equipo está conformado por Diego Almeida, Abril Hidalgo, Jaciel Aque, Víctor Molina. Y eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias por no habernos escuchado y por su grandiosa atención. Eso es hasta todo. Muchas gracias.